Muy buenas tardes, ya estamos aquí de vuelta en Negocios Televisión y llega el momento de hablar de uno de los activos que más se han revalorizado este año, uno de los activos de moda, desde luego. Además está en una situación, en un momento muy propicio, con el dólar cayendo, con el techo de deuda de Estados Unidos totalmente disparado. Todos los factores apuntan a una revalorización del oro y es precisamente lo que vamos a comentar, lo que vamos a analizar en estos momentos de la mano de Macarena Velasco. Ella es CFA, también desarrolladora, desarrollo de negocio, en este caso para Invesco ETF, y viene a analizar con nosotros pues todo lo que concierne en este caso al oro. ¿Qué tal? Muy buenas, Macarena. Buenos días, buenas tardes. Encantado. Lo estaba comentando justo y ahora, que parece que este año, este 2023, se han juntado todos los factores que apoyan o que ayudan a que el oro se esté revalorizando y de momento así está siendo, ¿no? Ha tocado máximos históricos, 2.085, hoy también está subiendo un 0,22%, está en los 2.037 dólares más o menos. ¿Qué análisis podemos hacer, Macarena, del oro para este año? Pues como bien decía Sergio, es verdad que este año se están juntando determinados factores que ayudan al precio del oro, ¿no? En un principio estamos viendo que estamos llegando al pico de los tipos de interés, sobre todo en la parte de Estados Unidos, que el dólar, por ende, se está al final depreciando respecto a otras divisas, que ambos son impulsores del oro, porque suelen presentar correlaciones negativas con este metal. Y luego porque hemos tenido otros episodios de mercado, como puede ser la quiebra de determinados bancos en Estados Unidos. Como comentabas, nos estamos acercando al techo de deuda en Estados Unidos, se tiene que tomar una decisión antes de principios de junio, que son al final factores que impulsan los flujos de los inversores hacia lo que llamamos activos refugios, que tradicionalmente han sido oro o, por ejemplo, bonos de gobierno americano. Y más allá de esto, ¿crees que puede perdurar en el tiempo? O sea, es verdad que en estos momentos incluso la tensión geopolítica hay tanta incertidumbre que es normal, como tú dices, ¿no? Que al final la gente se refugie en este caso en el oro porque es el activo refugio por excelencia. ¿Pero crees que esto se puede mantener durante todo el año? Que puede ser algo quizás puntual y que en algún momento pues pueda también devaluarse. No sé, ¿qué esperas un poco más a largo plazo, o sea, teniendo en cuenta todo este 2023? Es verdad que cuando miramos al oro y vemos que está en prácticamente máximos históricos, tenemos que ver que están en máximos históricos nominales. Es decir, si lo analizamos en términos reales, vemos que si aplicamos el factor de la inflación, en lugar del máximo estar en 2.075, 2.085, debería estar más cercano a 2.400 aproximadamente. ¿Esto qué nos dice? Que tiene recorrido si lo comparamos con máximos históricos y lo vemos desde una perspectiva un poco táctica, pero es que además, si lo que vamos es hacia una recesión, aunque sea una recesión un poco táctica, hacia un periodo donde vamos a ver que los tipos de interés van a bajar, y si esto además empieza en la parte de Estados Unidos, donde entonces el dólar, volvemos a decir que se puede depreciar, todos estos son factores favorables para el oro, de tal manera que sí que vemos posibilidad de que esto siga tirando en el medio y largo plazo. Precisamente justo sobre esto te quería preguntar. Has apuntado a dos claves, una de ellas el final del ciclo de la subida de tipos de Estados Unidos, que parece cada vez más cerca, ¿no? El propio Powell deslizó más o menos que se viene una pausa. La inflación también parece que va bajando. Mañana, de hecho, tenemos aquí el dato de IPC de Estados Unidos. ¿Cómo puede seguir evolucionando en este caso el oro, teniendo en cuenta pues que parece, o se puede decir que lo peor ya ha pasado, o por lo menos está pasando? Bueno, el oro muchas veces juega con lo que son las expectativas de los tipos de interés. Claro. El mensaje que nos dice la FED es que los tipos van a seguir altos durante los próximos meses y Powell apuntaba que seguirían por encima del 5% a finales de año. El mercado, en cambio, no se lo cree, piensan que van a estar más cercanos al 4%. Entonces, si al final lo que vemos es que el mercado tiene razón, ahí es cuando el oro se seguiría apreciando. Si por el contrario deciden mantener una política mucho más estricta monetaria durante los próximos meses, pues porque al final los datos de inflación siguen saliendo muy altos o el empleo sigue saliendo muy fuerte, ahí es cuando veríamos riesgos que podrían depreciar el precio del oro. Hablando de riesgos, de peligros, yo te quiero preguntar también por una posible recesión. El propio Powell dijo, bueno, pues que a lo mejor se espera una leve recesión, que no todos dentro de la FED estaban de acuerdo en esto, pero lo hablaba antes, ¿no? Al final el oro es uno de los activos más históricos, tiene mucho recorrido, y yo te quiero preguntar precisamente por esto, en momentos de recesión, ¿cómo suele comportarse? También si creéis o pensáis que puede haber una recesión en Estados Unidos y al final a nivel mundial. Es muy buena pregunta, porque la realidad es que si va a haber una recesión o no va a haber una recesión es totalmente incierto en este momento. No lo sabemos. Desde Invesco pensamos que es posible que veamos un menor crecimiento y que incluso si este crecimiento acaba siendo algo negativo, sí que entonces se traduciría en una recesión. Pero nuestro escenario base es que esta recesión sería leve, no sería algo demasiado fuerte. ¿Cómo se comporta el oro en un entorno de recesión? Al final, en un periodo de recesión, generalmente lo que vemos
es que los bancos centrales bajan los tipos de interés. Y por esa correlación negativa del oro con los tipos de interés, ahí es donde normalmente suele comportarse bien en periodos recesivos. De tal manera que, contestando a tu pregunta, si de verdad vamos hacia un periodo de recesión, incluso aunque sea leve, el oro debería de comportarse bien en este tipo de entorno. Precisamente, lo hemos comentado hace apenas unos momentos, no está muy lejos de su máximo histórico, de los 2075. ¿Crees que puede llegar a rebasarlo? Por ejemplo, no sé, tocar los 2100, lo hemos comentado, ahora está en 2037, o sea, es verdad que está acercándose mucho a esta zona ya de máximos históricos. Sí, pues yo creo que volvería a repetir un poco lo que comentábamos de términos nominales o si le aplicamos el factor de inflación. Cuando nosotros hablamos de máximos, tenemos que saber que al final, si metemos la inflación, esos máximos son un poco relativos, ¿no? Claro. El máximo debería estar un poquito más alto. Y luego que si se van dando factores favorables, al final el oro lo puede seguir haciendo bien, no necesariamente tiene un techo. Claro. Yo te quiero preguntar también, estamos hablando mucho de la FED, de los bancos centrales, y claro, ellos también están apostando por el oro. En este caso han hasta cuadruplicado sus compras de oro, y quiero que expliques a nuestros espectadores por qué están haciendo esto. Es verdad que llevan años acumulando reservas en oro, han ido incrementando sus balances. De hecho, en el primer trimestre yo diría que han reducido algo los balances en general, pero siguen estando en máximos históricos. Y desde mi punto de vista, al final es una estrategia de diversificación. El oro al final tiene una correlación negativa con muchos otros activos más tradicionales, como la renta variable o la renta fija, por ser también un activo refugio y por quizá cubrir esa demanda, tratar de cubrir la inflación que hemos visto durante los últimos meses. Yo pensaría que esas son las tres explicaciones por las cuales los bancos centrales han incrementado sus posiciones en oro. Pues voy a seguir haciéndote preguntas sobre el oro, y en este caso, claro, es que hay muchas formas de tener exposición al oro. Ya puede ser con material físico, con acciones, con fondos, con ETFs. ¿Cuál es la mejor manera a día de hoy para exponerse, en este caso, para invertir en oro? Sí, esa es una buena pregunta porque parece que no es obvio de cómo compro oro y a través de quién lo compro, ¿no? Es fácil, no es fácil. Yo creo que las tres opciones más sencillas de comprar oro es ir directamente a por un lingote o a por joyas, irse a comprar el oro en directo, a través del mercado de futuros o a través de un ETF, un ETC. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues al final, si tú lo que quieres es tener el oro en tu casa custodiado, pues vas a tener la propiedad física del oro en ese momento, pero vas a tener que pagar seguramente un seguro, donde tienes que guardarlo, y luego además estás perdiendo algo de liquidez, porque no puedes comprarlo o venderlo tan inmediatamente como si tuvieras una acción, digámoslo así. Luego tienes el mercado de futuros, que es súper líquido, es muy eficiente, pero hay que rolarlos varias veces al año. Esto conlleva unos costes que son inciertos, tienes que tener una cuenta de futuros, tienes que tener esa capacidad de apalancamiento, es un poco más complejo y generalmente es más caro que hacerlo a través de un ETF o un ETC. Entonces ya nos quedamos con la última opción, que desde nuestro punto de vista es la más sencilla para los inversores, que es comprar el oro a través de un ETF, que es como si se comprara una acción, es decir, al final lo que se compra es como un certificado de deuda. Una acción del oro. Eso, más que una acción del oro, es un certificado de deuda que replica exactamente el precio del oro, menos la comisión de gestión. Para que te hagas una idea, la comisión de gestión de nuestro ETC de oro es de 12 puntos básicos anuales, que son 12 céntimos por cada 100 euros invertidos. No hay nada más barato que esto en este momento. Se puede comprar y vender en el mismo día, puedes comprarlo a las 10 y venderlo a las 10 y 10. Es decir, tienes esa posibilidad de jugar con el mercado, tienes acceso directo a la liquidez y es muy, muy eficiente. O sea, quizás la forma más fácil, ¿no?, de invertir, entiendo un poco. Para el inversor retail, incluso para el institucional, claro, la inversión más fácil y más directa es a través de los ETCs de oro. Pero más allá de oro, te quiero preguntar en este caso por materias primas. Hemos hablado mucho aquí en las últimas semanas del petróleo, que ha caído hasta un 5%. No sé, ¿cuál de estas es más recomendable o sería mejor para tener en una cartera? Yo creo que es importante tener una diversificación dentro de una cartera cuando hablamos también de materias primas, porque las materias primas, según las que estemos mirando, te pueden dar más ciclicidad, como puede ser el petróleo, como pueden ser los metales industriales, o te pueden dar más protección sobre la cartera por esa descorrelación, como pueden ser los metales preciosos. Entonces, si lo que buscamos es intentar descorrelacionar un poco nuestra cartera, o lo hacemos a través de metales preciosos como el oro, o lo hacemos a través de una cesta diversificada de materias primas, y eso lo mismo a través de un ETF, como si fuera una acción, se compra una cesta diversificada y ya tienes acceso a todo tipo de materias primas con $30 o con 30 euros. Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo, Macarena. Desde luego el oro es uno de los grandes protagonistas de este año y ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, nosotros vamos a seguir hablando de oro, de acciones, de criptos, todo lo que concierne a la economía aquí en Negocios Televisión. Un par de anuncios.